Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy con un tema de gran interés, que son las redes sociales en la política. Los invitamos a quedarse con nosotros. Bien amigos, estamos en Perspectiva Política. Le damos la bienvenida a Genaro Villamil, que es el director del Sistema Público de Radio y Televisión, y también a otro compañero que se encarga pues de las estadísticas en esta área, a Miguel Ángel Elorza. Pues les agradezco su presencia aquí en este programa. Y Genaro, pues yo te quisiera preguntar, ¿qué está pasando con la infodemia que es creciente, que ha sido creciente, y que ahora se refleja con mayor frecuencia en los temas políticos? ¿Qué está ocurriendo? Buenas tardes, Alejandro, a todos los que nos están escuchando y viendo, muchas gracias. El tema de la infodemia se ha vuelto una prioridad no solamente nacional, sino internacional a raíz de la pandemia del COVID-19. Y lo que estamos observando es un creciente generación de noticias falsas, de desinformación y de noticias engañosas, ya no solamente a través de los medios tradicionales, como son la prensa, como es la radio, como suele ser la televisión, que de por sí en estos medios hay una técnica histórica en donde uno puede detectar cuando hay una noticia falsa muy evidente, sino que se está generando a través de las redes sociales y sobre todo a través de los servicios de mensajería que utilizan miles de millones de seres humanos hoy en día. Estamos hablando del WhatsApp, estamos hablando del Telegram, estamos hablando de las páginas de YouTube, de los sitios de información de Twitter, de Facebook y de Google. Son en el mundo occidental, son en estos sitios en donde se están generando constantemente noticias no solamente falsas, sino alteradas con un fin específico, ya sea de generar miedo o de generar desconfianza en las autoridades o en los políticos o en ciertos procesos sociales incluso, ¿no? Bueno, las redes sociales, pues como tú dices, realmente no tienen ningún control, operan muy libremente y sin pues ningunos códigos, ya no digamos de ética, sino simplemente de procedimiento para la difusión de sus mensajes, ¿no? Que son pues mucho anárquicos o muy interesados. ¿Qué se puede hacer en este terreno? Las redes sociales son un negocio. En principio tenemos que entender que la utopía o la idea de que las redes sociales serían los espacios de libertad en Internet, donde los ciudadanos se iban o se van a comunicar de manera libre, pues desde hace ya bastante tiempo, yo diría que hace más de una década, esta realidad no es tal. Al contrario, se volvieron sitios de negocio de grandes corporativos donde están destinando miles de millones de pesos a la publicidad. Y en primer lugar, lo que tenemos que entender como usuarios de las redes sociales es eso, que hay siempre campañas en Facebook, sobre todo, en Instagram, que no son evidentes ni son obvias en términos de señalarlo. O sea, no al lector o al usuario no se le dice que son campañas como tales, pero hay que tener ciertos criterios para detectar si son sitios no verificados, si son sitios sospechosos
con información poco clara, pues hay que o reportarlos o simple y sencillamente no transmitir ni compartir la información. El principal mecanismo de las redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Facebook, ya sea YouTube, ya sea Instagram, es la viralización, lo que llamamos la viralización, es decir, el buscar que se compartan muchos ciertos contenidos para que dentro de el algoritmo de las redes sociales que maneja cada plataforma, esa información se difunda cada vez más. Y el algoritmo y la viralización se realiza a través de nosotros, los usuarios. Entonces, no compartamos, no acreditemos cosas en las que nosotros no estemos seguros que su contenido sea verídico y veraz. Bueno, eso es una cuestión que se ve bastante difícil, sobre todo cuando también conlleva una terminología complicada, aunque sea muy común como la del algoritmo. ¿Qué es la del algoritmo concretamente? ¿Qué es un algoritmo? ¿Y cómo se integra en las redes sociales? El algoritmo es la suma de elementos y factores que determinan que a tu pantalla en Facebook o a tu pantalla en YouTube te lleguen determinados contenidos, que son 160 variables, por ejemplo, las que mide Facebook, entre edad, sexo, ubicación geográfica, ciudad, origen étnico, y lo más interesante son los datos psicosociales. Los datos psicosociales son aquellos que perfilan tu psicología como individuo. Tus gustos, tus miedos, tus odios, tus preferencias, tu sesgo político, tu creencia religiosa, tu capacidad étnica de odiar a otros grupos étnicos. Entonces, es realmente el verdadero veneno en las redes sociales, porque el algoritmo es algo que definen las empresas, no lo definen los usuarios. Se cambia casi cada mes o cada 15 días. A tal grado que es el secreto, es el gran secreto, es como la fórmula de la... Para que la entendamos de manera clara, la fórmula de las redes sociales es el algoritmo, es algo que no conocemos, pero que nos determina. Pues muy bien, muy interesante. Vamos a regresar sobre este tema que yo creo que es pues, fundamental, es de gran trascendencia y que vale la pena que el público lo conozca. Vamos a hacer un corte muy breve y regresamos en un minuto. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bien, amigos, regresamos en Perspectiva Política. Estamos hablando pues, sobre la influencia tan grande que tiene y creciente que tienen las redes sociales en este factor que se llama infodemia. Infodemia, pues que se popularizó con la pandemia que se vive prácticamente en todo el mundo y que ahora pues en México se ha agudizado en el terreno político. Veíamos que uno de los aspectos clave para que se genere esta comunicación en mucho descontrolado son los algoritmos. Ya nos trató de explicar Genaro en qué consisten, pero pues también nos deja claro que el tema es que los algoritmos, el usuario no los determina, sino las empresas, las grandes empresas que manejan las redes sociales. ¿Qué se puede hacer ante esta situación de indefensión por parte del público usuario? Genaro. Bueno, en primer lugar,
entender este mecanismo. El Internet y las redes sociales no son tan libres como dicen, o como se dice que deberían ser. En segundo lugar, al estar consciente de eso, tengamos mucho cuidado con lo que compartimos en esas redes sociales para que no viralicemos la mentira, para que no transmitamos, igualito que con el COVID-19, para que no transmitamos el virus de la desinformación. Y la única manera de tener un tapabocas digital es que observemos y analicemos por lo menos 1 minuto, 2 minutos antes de compartir o de dar crédito a información de lo más delirante que se maneja en las redes sociales. Y, por ejemplo, Miguel Ángel Elorza, director de Infodemia, hemos tenido ejemplos que a veces podrían ser grotescos, de no ser tan reales y tan graves y que generan comportamientos sociales, ¿no? A mí me gustaría que, Miguel, pues nos pudieras compartir algunos de estos elementos grotescos, factores que se han presentado en el manejo de las redes sociales y que ustedes han detectado porque tienen un seguimiento cercano a esto y tú estás a cargo. ¿Qué es lo que han visto en este terreno? Sí, hola, buenas tardes. Primero, a partir de lo que decía Genaro, lo que suele utilizarse en redes sociales es lo que fuera un encabezado de un periódico, por ejemplo, ahora se coloca en la publicación y esa suele ser muy escandalosa y es el que suele ser engañoso. Entonces, la primera recomendación… Se alteran. Exactamente, alteran lo que dice o puede decir la nota. En ese sentido, la primera recomendación de Infodemia es revisa, lee el texto más allá del título, más allá del encabezado. Después es contrastar las fuentes y primero cerciorarse que venga de una fuente pues con nombre y después ver distintas fuentes a propósito de la misma noticia. Ahora, por ejemplo, en las redes sociales, algunos actores políticos suben noticias falsas o lo que podríamos llamar encabezados escandalosos y falsos sobre la miscelánea fiscal. Se está afirmando, por ejemplo, en redes sociales que esta miscelánea fiscal propone espiar a los jóvenes. Decir espiar en el contexto, por ejemplo, de gobiernos anteriores, cuando hubo Pegasus, que se espiaba a periodistas, a defensores de derechos humanos, es muy peligroso. Cuando en realidad lo que la miscelánea fiscal propone no es, por supuesto, espiar, ni siquiera llevar un control, sino ir en contra de prestadores de sus nombres, por ejemplo. Bueno, el robo de identidad, por exactamente. Ejemplo. Ese es un caso que yo creo que se ejemplifica qué es lo que puede hacer. Sin embargo, pues realmente no es muy amplio y digamos como un esquema de una forma de contrarrestar este tipo de mensajes de una manera amplia, ¿no? Porque tú estás mencionando, pues prácticamente como si las redes sociales funcionaran como medios de comunicación, como periódicos, como radio, como televisión, que buscan un encabezado, pero las redes sociales son distintas o buscan distintos encabezados. ¿Quién redacta, quién enfoca los textos de las redes sociales? Los usuarios y los medios de comunicación que utilizan sus redes sociales para promover o que sus notas lleguen a las distintas audiencias. Es decir, por un lado tenemos a los medios de comunicación que utilizan a las redes sociales. Son ellos los que redactan sus encabezados. Y por otro lado tenemos a las audiencias que, no olvidemos, no son un ente metafísico, sino cada persona que tiene una red social tiene intereses u obedece a intereses políticos, económicos, sociales. Entonces, sí hay un interés, una direccionalidad en lo que cada persona o bot incluso publica. Bueno, Alejandro, hay una creciente tendencia de que la disputa político-electoral se está definiendo en las redes sociales, desde el fenómeno de Cambridge Analytica, que fue el determinante para el triunfo del Brexit en Europa,
o las estrategias de los grupos de ultraderecha para llevar a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Es decir, la cantidad de agencias, de corporativos, de consultorías mediático-políticas que están utilizando las redes sociales es enorme y no sabemos ni siquiera su identidad. El uso incluso a veces inocente hasta de emoticones, es decir, de sonrisas o de juegos en las redes sociales, tienen un objetivo de ir perfilando al ciudadano o al objetivo o a la persona a la que se le quiere llegar con una información para tener un comportamiento o un cambio en el comportamiento de manera deliberada. Es decir, si nosotros estamos encontrando que hay 100,000 personas que tienen desconfianza en las vacunas, por ejemplo, y esa desconfianza está detectada a través del algoritmo de las redes sociales, una empresa que quiera destronar a Pfizer o a AstraZeneca o a Sputnik, que son marcas de las empresas que están haciendo vacunas contra el COVID, va a pagar para que cierta información deliberadamente falsa, donde diga que una vacuna como Pfizer mató a una niña en Argentina, que acaba de pasar, o que las Sputnik tienen un chip para que te vuelvas comunista, que es una información que circuló muchísimo, tiene ese objetivo, ¿sí? Entonces, son grupos que se manejan en la opacidad, desgraciadamente. Bueno, sí es un tema muy importante. Vamos a regresar sobre este aspecto y también sobre otro elemento tan complicado como el del algoritmo para la explicación, como es que son los bots. Pero vamos a regresar sobre este tema en un minuto. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bien, amigos, pues continuamos en Perspectiva Política, ahora con un aspecto muy interesante sobre las redes sociales y sus códigos, sus magias, por decirlo de alguna manera. Aparte del algoritmo, está otra cuestión que genera mucho conflicto, mucha confusión y sobre todo muchas trampas, que son los bots. Yo quisiera preguntarles, no sé si Miguel Ángel o a Genaro, que nos puedan explicar cuál es el papel y la forma y la operación que tienen los bots. En Twitter, sobre todo, que es una plataforma de lo que le llaman microblogging, es decir, pequeños blogs que son, o pequeños telegramas que se mandan de manera múltiple. Ese es el Twitter. Textos de ahora ya de 240 caracteres máximo, antes eran 140, permitía y permite con mucha facilidad que puedan haber cuentas robotizadas, es decir, en donde no haya una persona que esté detrás de esa cuenta, sino que sea una cuenta robotizada que permite lo que habíamos comentado al principio, viralizar un mensaje, que se replique mucho.
Antes era muy fácil de detectar en Twitter porque eran las cuentas que tenían los famosos huevitos, que no tenían un rostro, no tenían una cara, no tenían alguien que identificara la identidad de estos bots. La empresa Twitter eliminó muchos de estas cuentas robotizadas, pero se fueron generando otros mecanismos. En las redes sociales siempre el engaño va adelante de la verdad. Las estrategias de engaño en las redes sociales siempre van adelante. Entonces, ahora ya hay nuevos tipos de bots que pueden incluso utilizar técnicas muy atractivas como memes, como videos, como juegos incluso, y que tienen poquitos seguidores, pero que replican muchas veces un mensaje. Esas son las cuentas que se manejan como si fueran call centers, es decir, alguien contrata a una granja de bots, como le llaman, que en general es una especie de call center. Son call centers de inteligencia artificial en muchos casos. En el caso de Facebook, Miguel Ángel conoce un poco más y ahí tiene mucho que ver la inteligencia artificial y eso es lo más peligroso. Si tú quieres comentar algo, Miguel. Sí, gracias, Genaro. Bueno, en el caso de Facebook, como Genaro lo decía, la inteligencia artificial lo que hace primero es, que ya también lo ha mencionado Genaro, dibujar el perfil del usuario, porque en Facebook los usuarios de esta red social comparten más sobre su vida privada, su vida íntima, sus gustos. En ese sentido, por ejemplo, una persona puede a través de Facebook llegar y hacer check-in en un cine y luego hacer check-in en una tienda de ese mismo centro comercial y luego puede darle me gusta a un artículo de un periódico. Solo a partir de esos 3 datos y cómo se movió, si fue en su automóvil, si fue a través del transporte público, etcétera, Facebook con la inteligencia artificial lo que hace es dibujar el perfil de los intereses de esta persona. Y a partir de ahí, con inteligencia artificial, el algoritmo le envía mensajes, publicidad o publicaciones que tienen que ver con gustos personales, con compras, sobre la tienda que visitó, por ejemplo, o cuestiones políticas o desinformación contra vacunas, por ejemplo. El peligro, de Facebook es eso, la segmentación y el dibujo de la identidad de cada uno de esos usuarios. Bueno, aquí hay otro también, de la terminología de las redes sociales, pues aparte de los bots también está otro factor, que son los influencers. ¿Qué nos pueden decir de los influencers? ¿Dónde operan? ¿Cómo operan? Dicen que los influencers se hacen a base no de los seguidores que obtienen, sino de la compra de bots. ¿Cómo se explica esto? Ese es otro tema también muy interesante. Es que es como una fauna, es la flora y fauna de las redes sociales. Los influencers son figuras creadas a partir de cuentas infladas, es decir, de seguidores y de contenidos, cuyo objetivo inicial es mercadológico. Es decir, es la tradicional cuenta de Instagram, por ejemplo, que busca promover un tipo de vestido, un tipo de forma de vida o un producto, siempre se promovía a través de los influencers, que es un anglicismo. Pero ahora este modelo de los influencers ya pasó a la política. El caso más claro, más evidente de éxito acaba de ocurrir en Nuevo León. La esposa de Samuel García, el candidato del Movimiento Ciudadano, es una influencer regiomontana muy popular, muy eficaz, que tiene a un sector muy joven y muy femenino de la población siguiéndola, porque justamente ella ha utilizado el cambio del discurso mercadológico al discurso político. Y los influencers también tienen esta capacidad de llegarle a los jóvenes o a la gente que no está acostumbrada a los viejos modelos de los generadores de opinión pública, es decir, un conductor de noticias o un intelectual. No, ahora los influencers son este tipo de personajes dentro del mundo digital y desgraciadamente también
la infodemia está viajando a través de esos influencers, ¿no? Bueno, Sí, bueno, comentar un caso que había sido de éxito y que esta vez ya no lo fue, el caso del Partido Verde Ecologista, que justo en la veda electoral despliega una campaña a través de influencers para promover el voto. Entonces vemos de pronto a actrices, actores, cantantes saliendo a decir, a mí me preocupa el medio ambiente y por eso voy a votar, aludiendo a su libertad de expresión y a posibles intereses propios, diciendo voy a votar por tal partido porque me interesa tal tema. Usualmente estos influencers son pagados. Son pagados. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, y a ustedes les invitamos a que pues sigamos al auditorio, le invitamos que siga con atención este tema de las redes sociales. Claro que Gracias. Sí, Alejandro. Muchas gracias. Bien, amigos, esto fue Perspectiva Política. Los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.